because of the addition of Baby Bliss, Debido a la adición de Baby Bliss, I am no longer Pastor Teen, I am Tio Teen. ya yo no soy Pastor Tim, ahora soy Tío Tim. Great to see your bright, lovely faces. Es muy bueno ver sus rostros resplandecientes. One of the problems I have with preachings on Sundays Uno de los problemas que yo tengo predicando el domingo is that we just sometimes jump from topic to topic to topic. es que a veces nosotros saltamos de tema a tema a tema. And I do have a topic for today. Y hoy tengo un tema. I am under orders from Pastor Nick to speak on something Estoy bajo órdenes del Pastor Nick de hablar acerca de un tema en especial who I believe comes home tomorrow. que creo que llega a casa mañana. So we are happy to have his return. Así que estamos muy contentos de que él pueda regresar. But last week I spoke on pain, Pero la semana pasada yo hablé acerca del dolor, the curse and the gift of pain. la bendición y la maldición del dolor. And I asked the Lord, I said, are we to continue to do something or speak more? Y yo le pregunté al Señor, ¿necesitamos continuar hablando de esto? And I believe I'm to speak on what I'm going to speak on Y today. yo creo que yo tengo que hablar lo que les voy a hablar hoy. But I wanted to at least make this acknowledgement. Pero yo quería por lo menos hacer esta descripción, esta nota. Right? Christianity is about a lifestyle. Que el cristianismo se trata de una vida. And we're going to talk about a topic today, Y hoy vamos a hablar acerca de un tema, but I don't want it to seem like we're just moving on. pero yo no quiero que ustedes piensen o que parezca que simplemente estamos pasando la página. That's not my intent today. Esa no es mi intención el día de hoy. And so if you're here today and you go, I'm still living in the pain of the loss of what's happened the last few weeks. Y si tú estás aquí y tú dices, yo todavía estoy viviendo en ese dolor, ese sufrimiento de lo que ha pasado en las últimas semanas, I want to acknowledge it and say it's allowed. yo quiero reconocerlo y decirte, estás permitido. Because a lot of life is just processing. Porque mucha o gran parte de la vida es procesos. And I hope that this is a place where you have family you can process with. Y yo espero que este sea un lugar donde tú tengas un momento, un tiempo para procesar cosas con tu familia. And a lot of times, especially when it has to do with loss, Y muchas veces, especialmente cuando tiene que ver con pérdidas, there are no words. no hay palabras. As a pastor, I remember one day, Como pastor, yo me acuerdo un día, 3 a.m., my phone starts ringing. a las 3 de la mañana, mi celular empieza a sonar. And I look and I go, it's too early. Y yo digo, no, es muy temprano. But it kept ringing over and over Pero again. seguía sonando y sonando. So by 6 in the Y morning, a las 6 de la mañana, I finally answered yo the phone. respondo. And I should have answered it at 3 a.m. Y yo lo tuve que haber respondido a las 3 de la mañana. And a 19-year-old in my ministry had died. Un adolescente de 19 años que está parte de mi ministerio había muerto. And so I went to be with the family. Así que yo fui a estar con la familia. And the cries from the family, Y the cries from the y family el clamor de la familia were so deep. eran tan profundos. What could I say? ¿Qué podría yo decirle a ellos? And sometimes it's just not about the words. Y a veces no se trata acerca de las palabras, It's about the presence. sino de la presencia. It's just about being there. Se trata de estar allí And just being part of sitting in the pain. y ser parte y estar sentados durante ese tiempo de dolor. And that's part of the process. Y eso es parte del proceso. So I want to just read a verse, Y yo quiero leerle un verso and then I want to pray, y después quiero orar, but I also want to just make it clear. pero también quiero aclararlo. We're not just jumping from one thing to the next. No estamos pasando de una cosa a la otra. Right? We're still in the midst of the process. Seguimos en medio de ese proceso. We're still in a season of mourning. Seguimos en una temporada de lamento, de llanto. And also when it comes to with loss, Y también siempre que hay una pérdida, right? You just always carry a piece of that with you. tú siempre vas a cargar una parte de eso contigo. And so we love you as a church.
Así que te amamos como iglesia. And I finished last week with this passage Y yo la semana pasada terminé con este pasaje. because I believe passage is about the ministry of Jesus. Porque yo creo que este pasaje habla acerca del ministerio de Jesús. Because he quoted it or he read it before he started his ministry. Porque él lo leyó antes o al momento que comenzó su ministerio. It's Isaiah 61. Es Isaías 61. He said, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. He sent me to bind up the brokenhearted, Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, to proclaim freedom for the captives, para proclamar libertad a los cautivos and release from darkness for the prisoners, y liberación a los prisioneros, to proclaim the year of the Lord's favor para proclamar el año favorable del Señor and the day of vengeance of our God." y el día de venganza de nuestro Dios. And here's what I want to say. Y esto es lo que yo quiero decir. The Spirit of the Sovereign Lord and its anointing El Espíritu del Señor Dios y su unción is here today está aquí hoy to comfort all who mourn, para consolar a los que lloran to provide for those who grieve. y para conceder a los que lloran. So today we bestow a crown of beauty instead of ashes, Así que el día de hoy Él pone una diadema en vez de cenizas and an oil of joy instead of mourning, y un aceite de alegría en vez de luto, a garment of praise instead of a spirit of un despair. manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. So God, we thank you for this church. Así que Padre, te damos gracias por esta iglesia. It's a people, not a building. Es un pueblo, no un edificio. And I thank you that you created us with the ability to Y love, te damos gracias que tú nos has dado la habilidad para amar, with the ability to connect, la habilidad para conectar human to human. de humano a humano. And so, Lord, we know that there's been a lot of loss, Y Padre, sabemos que han habido muchas pérdidas, but we come to you for comfort. pero venimos a ti hoy por consuelo. We come to you for joy. Venimos a ti por gozo. We come to you for provision. Venimos a ti por provisión. That's why today we came and we worship Y you. por eso es que hoy venimos y adoramos. We take a garment of praise Tomamos ese garmiento de alabanza instead of despair, en vez de desesperación. because we don't mourn as those who have no hope. Porque no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. So, Holy Spirit, minister to hearts today. Así que Espíritu Santo, ministra a los corazones hoy. Come to each of us wherever we're at. Ven a cada uno de nosotros donde sea que estemos. Bring healing where you need to bring healing, Trae sanidad donde necesitamos sanidad. freedom where you need to bring freedom. Libertad donde necesitamos libertad. We trust you today. Y hoy confiamos en ti. Amen. Amén. Amen. Thank you, church. Gracias, iglesia. All right. Now the time starts for my message. Ahora empieza el reloj para mi mensaje. I want you to turn to Matthew 13. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 13. I'm going to preach a few times in the time that we're here. Y yo voy a predicarle varias veces durante el tiempo que esté acá. And Pastor Nick's going to be talking about these things as well. Y Pastor Nick también va a estar hablando acerca de estas cosas también. But we want to talk about what we're calling a fathering environment. Pero queremos hablar lo que nosotros le llamamos a una atmósfera de paternidad. So this week I'm going to look at cultivating culture. Y esta semana yo voy a hablar acerca de cultivar la cultura. And then next time I speak will be about the heart, Y la próxima vez cuando yo hable, vamos a hablar acerca del corazón. cultivating the heart. Cultivar el corazón. And then the last time will be on fathering environments. Y la última parte va a ser acerca de esa atmósfera de paternidad. So I've been preaching in this church since the beginning. Y yo estaba predicando en esta iglesia desde el comienzo. I don't even remember when that beginning is. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue ese comienzo. I know we have a birthday, but really Panama for us starts in 2018. Yo sé que la iglesia tiene un aniversario, pero para mí
venir a Panamá comenzó en el 2018. That's when Pastor Nick and I first came. Fue cuando Pastor Nick y yo primeramente That's when we first met the Escobars. nos conocimos, cuando conocimos a los Escobares. And I drove past the turnoff to El Valle many times. Y yo pasaba en la entrada de las uvas cientos de veces. And it was a year before I knew it existed. Y fue un año antes de que yo reconociera o supiera que esto existía But acá. the very first thing I did when I got here, Pero lo primero que yo hice cuando yo llegué acá, I went into a home, yo entré a una casa and all of a sudden I'm teaching the Bible y de repente estoy yo enseñando la Biblia and baptizing people. y bautizando gente. I didn't plan it, it just happened. Yo no lo planifiqué, pero sucedió. Pastor Nick was already here getting things ready. Y el pastor Nick ya estaba acá preparando cosas para nosotros. And so that was my introduction to El Valle, Así que esa fue mi introducción para el Valle. teaching the word and baptizing people. Enseñar la palabra y bautizar a la gente. And then later I found out they went to another church and we got in trouble, but that's okay. Y después yo me enteré que ellos iban a otra iglesia y nos metimos en unos problemas, pero no importa. We're learning and growing. Estamos aprendiendo y creciendo. But we didn't know all that God wanted to do. Pero no sabíamos todo lo que Dios quería hacer. But most of the time when I speak, Pero la mayor parte de las veces cuando yo hablo, I'm trying to give us an understanding of something yo quiero que tengamos un entendimiento de algo that can become part of our lifestyle. que permita que se vuelva parte de nuestra vida. Not because I'm the smartest guy in the room, because I'm No, not. no porque yo soy el más inteligente en la habitación, porque no lo soy. Not because I know everything, because I don't. Tampoco porque yo conozca todo, porque no lo sé. But because we want to honor the Word of God. Pero porque queremos honrar la palabra de Dios. And we want to take its teachings and let it become part of our life. Y queremos tomar estas enseñanzas y que se vuelvan parte de nuestra vida. So what we're doing is actually cultivating a culture. Y lo que estamos haciendo realmente es cultivar una cultura. Do you know the word? I don't always know what translates. Yo no sé si esto siempre... I don't know what translates from Spanish to English, English to Spanish. Yeah, sorry, gotta change mics. ¿Cuál agarro? Oh, it's you. I thought it was me. That's why I was This like, one. I keep trying to be still. You're squeaky. All right, thank you. All right, now the dogs can relax. Ahora se pueden relajar los audiovisuales. I don't always know what's going to translate from English to Spanish, Yo no sé siempre cómo se va a traducir una frase en inglés al español. but the word culture is from the Latin. The English word culture is from the Latin. La palabra de inglés de cultura proviene del latín, Cultier. del cultier, But it means to cultivate, pero significa cultivar, to till up the ground. para preparar el suelo. So even by me saying cultivating culture, Entonces, al yo decir cultivar una cultura, I'm really saying cultivate cultification or cultification. I estoy can't say the diciendo word, but don't worry, I'll stick with cultivar culture. la cultivación. Okay, but culture has to do with the way that we see things. La cultura tiene que ver en la forma de que vemos las cosas. It's learned behaviors. Es comportamientos que se aprenden. It's a way that we do things. Es la forma como nosotros hacemos las cosas. But it's different than just our personality. Y es distinto a simplemente nuestra personalidad. We all have personalities. Porque todos nosotros tenemos personalidad. But a lot of times it's just things we've been born with. Pero muchas veces son cosas que nacimos con eso. A culture is something we learn by being raised in a specific environment. Pero la cultura es algo que aprendemos al ser criados o crecer en una atmósfera, en un lugar. And you have different levels of culture. Y hay distintos lugares de cultura. We have a global culture. Hay una cultura global. Everywhere you go, you'll find family. Donde sea que tú vayas en este mundo, vas a encontrar familia. The way they express it might be different,
La forma como lo expresan es distinto, but you'll often find a marriage, a union, and children, and a way of doing family. pero usualmente tú encuentras matrimonios, uniones y formas como la familia se hace. You'll also find some type of economic system, like some type of trading of money or things. También donde sea que vayas vas a encontrar sistemas económicos donde haya un intercambio de bienes. But then each country has its culture. Pero cada país tiene su cultura. My family and I live in 3 different countries. Mi familia y yo vivimos en 3 países distintos. So we jump from culture to culture to culture. Así que nos saltamos de cultura a cultura a cultura. I was at El Rey yesterday in Coronado. Yo ayer estaba en El Rey, en Coronado, And I go, this isn't the El Rey from 2018. y yo dije, este El Rey no es el mismo que yo conocí en el 2018. They've updated it. Lo arreglaron, lo It's like I go remodelaron. through a portal Y cuando yo paso, es como si and pasara I'm por un in the portal. United States. Y cuando entro por esa puerta, estoy en Estados Unidos. I went to buy cheese Fui a comprar un queso and I look, it's vegan cheese. y dije, wow, es queso vegano. There's no milk in the cheese. No hay leche en este queso. That's not my culture. Ese no es mi cultura. I want milk in my Yo cheese. quiero mi queso de leche. I want my meat to be real meat. Yo quiero que mi carne sea carne real. My cheese to be real Que mi cheese. queso sea queso real. But I looked and I said vegan. I'm like, I don't think I could get vegan cheese in 2018 Y yo in dije, Panama. vegano. Dice, yo no sé si en el 2018 había queso vegano en Panamá. And I go, it's because of the more Americans moving here and Sí, porque buying those things. Hay muchos más americanos que se están mudando acá y empiezan a buscar esos productos. If you're a Panamanian and you are a vegan, then God bless you. I'm not against you. But Digo, si tú eres panameño y eres vegano, Dios te bendiga. Yo no And- estoy en contra de eso. and I'm not from the United States. I'm from Y Canada. yo no soy de los Estados Unidos, yo soy canadiense. Come to Canada. Ve a Canadá. Canadians will hate that I say this, Los canadienses odian que yo digo esto, but everything is American. pero todo en Canadá es Estados Unidos. All of our TV, all of our movies, Todas las all, películas, la all of the televisión, businesses. todos los negocios. If you ask a Canadian, Si tú le preguntas a un canadiense, what is the most Canadian thing? ¿qué es la cosa más canadiense que hay? What are Canadians known by? ¿Qué es lo que el mundo conoce a los Hockey, canadienses? yes. Yes, It's in hockey is hockey. one of them, which maple syrup you say. But I'll Sirope tell de you, maple. most Canadians will tell you this. Pero la mayoría de los canadienses te van a decir, Tim Hortons. te van a decir Tim Hortons. We are known for Tim. We love Tim Hortons. Nosotros somos conocidos por Tim Hortons. Do you know who owns Tim Hortons? Pero tú sabes quién es dueño de Tim Hortons? Wendy's. Wendy's, An American company. una compañía So americana. the most Canadian thing is still America. Así que la cosa más canadiense es estadounidense. And cultures don't stay the same. Pero las culturas tampoco permanecen igual. They shift Ellas cambian because they come under influences. porque ellas entran bajo influencias. That's why I can find vegan cheese in Coronado. Por eso es que ahora yo encuentro queso vegano en And Coronado. that's why you'll find American politics in Canada now. Por eso es que tú encuentras políticas americanas en Canadá. In Canada, we have 5 political parties. En Canadá tenemos 4 partidos políticos. But they started... 5, you got it? But Canadians started fighting like there was 2. Pero los canadienses empezaron a pelear como si fueran 2. The right and the left. La derecha y la izquierda. The red and the blue. El azul y el rojo. In Canada, blue is conservative, red is liberal. Y en Canadá el azul es conservador, el rojo es liberal. But our culture got all mixed up Pero toda la cultura se mezcló. because we got these machines Porque recibimos estas máquinas. and they started to teach other cultures. Y comenzaron a enseñarnos otras culturas. But then you have family cultures. Pero después tú tienes también culturas de familia. My wife and I have done the pre-marriage for many people in this church, the Mi counseling. esposa y yo hemos hecho la consejería prematrimonial para muchas parejas en esta iglesia. And we do a session that marriage is just 2 cultures coming together to form a new culture. Y nosotros tenemos una sesión que habla de que el matrimonio son 2 culturas distintas
que se unen para crear una cultura singular. And I used the example, before I was married, I never knew the toilet paper had a certain way to go on the roll. Y yo uso el ejemplo que antes de que yo me casara, yo no sabía que el papel higiénico tiene una forma correcta de ponerse en el baño. And apparently there's a specific way, and I was always doing it wrong. Y aparentemente hay una forma correcta y yo siempre lo hacía mal. But now it's bad because I'll be in someone's home and I'll see their toilet paper and I go, they put it on the wrong way. Y ahora yo entro a la casa de alguien de visita y voy al baño y veo el papel higiénico mal puesto y digo, I got ellos no saben cómo ponerlo. I got married and I came under a more dominant culture. Yo me casé y entré bajo una cultura más dominante. I've now adapted to this culture. Ya me adapté a esta cultura. And so there's things that it doesn't mean it's right or it's wrong. Y hay cosas que no significa que está bien o esté mal, It's just the way we do things. pero es la forma como hacemos las cosas. But there is a right and there's a wrong. Pero sí hay un correcto y una incorrecta. And that's the things that this book talks about. Y eso es lo que este libro nos habla. So culture's important. Así que la cultura sí es importante. I'll be honest with you. Y yo voy a ser honesto contigo. There are missionaries that come and they change the culture, Hay misioneros que vienen y ellos cambian la cultura. but they make it American or they make it British or they make it certain way. Pero ellos lo quieren convertir en una cultura americana o británica o otro país. But it's not for things that were right or wrong. Pero no eran cosas que estaban bien o estaban mal. It was just a different way of doing it. Era simplemente una forma distinta de hacer las cosas. They didn't need to change it. No había necesidad de cambiarlo. But if it goes against the Word of God, Pero si va en contra de la palabra de Dios, it's not about America versus this place or that place. ya no se trata de Estados Unidos en contra de este país o este lugar, It's about what is holy before God. sino lo que es santo delante de Dios. And that is global. Y eso es global. In my country, En mi país there are many things in the culture that are not holy before God. hay muchas cosas en la cultura que no son santas delante de Dios. And the culture needs to change. Y esa cultura tiene que I cambiar. hope more godly people will rise up and help change the culture. Yo espero que más personas piadosas se levanten y ayuden a transformar la cultura. But in Canada, only 4% of people profess that they have a Christian faith. Pero en Canadá, solo un 4% de las personas profesan tener una fe cristiana. So it's a minority. Así que es una minoría. In the United States, the number is actually very high. En los Estados Unidos ese número es mucho más alto. But there's a problem. Pero hay un problema, Many Christians live like the world. que muchos cristianos viven como el mundo. Or they just live in a religious to-do list. O ellos viven en un quehaceres religiosos. And so you don't see them operating always Christ-like. Así que tú no los ves a ellos operando de una forma parecida a Cristo. So that's culture. Así que esa es la cultura. I want to read now from Matthew 13. Pero ahora yo quiero leer Mateo 13. This is the passage that we're going to use every time I speak on this. Y este es el pasaje que vamos a usar cada vez que yo hable acerca de este tema. It's one of the most well-known parables of Jesus. Y este es uno de los pasajes más, de las parábolas más contadas de Jesús. It's so well-known, I'm not even going to take time to read it. Y es más, es tan conocida esta parábola que yo ni siquiera voy a tomarme el tiempo de leerla. So if you don't know it, you can read it yourself starting in verse 1. Y si tú no la conoces, puedes ir y leerla desde el versículo 1. But it's the parable of the sower, Y es la parábola del sembrador. where a farmer sows seeds. Cuando un granjero siembra semillas. Do we have any farmers here? Aquí tenemos granjeros, gente que siembra. No? He's in Chicago. Nick? Está en Any Chicago. gardeners? Do we have gardeners? Tenemos There jardineros. we go. Good. We got it. Good. I'm coming to your house for some fresh vegetables. Thank you. All right. Jesus is talking about the seed landing in different places. Jesús está hablando acerca de esa semilla que cae en distintos suelos. And depending where it lands, something happens to it. Y dependiendo dónde cae, algo sucede con esa semilla.
And in the end, everyone he just taught has no clue what he was meaning with the Y story. cuando él termina de hablar, todos los que escucharon la parábola están perdidos. Nadie sabe lo que dijo. So I always like to say, if I confuse you after I preach, then I'm just being like Christ. Así que a mí me gusta decir, si tú quedas confundido después que yo predico, entonces soy como Cristo. Just a joke. Ah, eso es un chiste. But afterwards, his disciples come up to Jesus and say, we don't understand. What did you mean with this story? Pero después de esto, los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, And ¿qué, so- qué te refieres con esta historia? So Jesus explains it to them in verse 18. Y Jesús se las explica a ellos en el versículo 18. He says, listen then to what the parable of the sower means. Escuchen pues a la parábola del sembrador. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what is sown in their heart. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. That's all I'm going to read for the passage for today. Y eso es todo lo que yo voy a leer acerca de ese pasaje hoy. It says everything I need to teach on. Ahí dice todo lo que yo necesito para enseñarle hoy. So we know there's a sower, Sabemos que hay un sembrador and we know that Christ sows the y seeds. sabemos que Cristo siembra la semilla. And we know that the seeds land in the soil, which is the heart. Y sabemos que la semilla cae en el suelo, que es el corazón. That's why next time I'm going to spend the whole time focusing on the heart. Y por eso es que la próxima prédica que yo haga voy a pasar todo el tiempo hablando acerca del corazón. Because my family knows that in Proverbs, above all else, guard your heart. Porque mi familia sabe que en Proverbios dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón. For out of it is the wellspring of life. Porque de ahí fluyen todas las cosas de la vida. It's very important. Es muy importante. But I want to focus on another word for today. Pero yo quiero enfocarme en otra palabra el día de hoy. He said, Él dice, when anyone hears the message of the kingdom and does what it says, verse 19, 19, y or dice, does not understand it, sorry. y todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, The message of the kingdom. dice la palabra del reino. What is the kingdom? ¿Qué es el reino? You'll find throughout the Gospels, it constantly is using this word kingdom. Si tú lees los evangelios constantemente, vas a ver esa palabra, el reino. Jesus is always teaching on the kingdom. Jesús siempre está enseñando acerca del reino. So what's a kingdom? Así que, ¿qué es un reino? Do we have a kingdom of Panama still? We now have a president. ¿Tenemos un reino de Panamá? No, tenemos un presidente. And the people get to vote saying, we want this person. Y la gente vota, no, yo quiero a este. That's not a kingdom, that's a democracy. Eso no es un reino, es una democracia. It was taken from the Americans. Que fue algo que obtuvimos los americanos. It wasn't always a part of Panama. No era parte de Panamá. But there are still kingdoms on the earth. Pero todavía hay reinos en la tierra. There's still countries ruled by kings or by queens. Todavía hay países que son reinados o por reyes o reinas. So to say it simply, Así que para decirlo de forma más simple, a kingdom is any territory that is ruled by a king or a queen. un reino es cualquier territorio que sea dominado o sea regido por un rey o una reina. But Jesus is always teaching about the kingdom. Pero Jesús siempre está enseñando acerca del reino. So where was his kingdom? Entonces, ¿de dónde o dónde está su reino? I see it. He knows where the kingdom is. Yo lo veo, él sabe dónde está Or su he's reino. telling me, hurry up, I'm hungry, I need Está lunch. haciendo así, sé que no sé si estamos diciendo que el reino está acá o, oye, apúrate que tengo hambre. The kingdom is within. El reino está dentro. Understand this. Cuando entendemos esto, Kingdom, any territory governed by a king. que cualquier tipo de territorio gobernado por un rey, Do you know you didn't come to church today? tú sabes que tú no viniste a la iglesia hoy, Do you know Iglesia Behold is not this building? tú sabes que la iglesia, behold, no es este edificio. You brought the church with you. Es más, tú en realidad trajiste la iglesia Because contigo. if you're a Christian, Porque si tú eres un cristiano, that means your heart significa que tu corazón one day made the decision
un día tomó la decisión, I am going to submit to a king. yo voy a someterme a un rey. His name is Y Jesus. su nombre es Jesús. And my life is going to come under his governance. Y mi vida va a venir debajo de su gobierno. And when you make that Y decision, cuando tú tomas esa decisión, a miracle of salvation el happens. milagro de la salvación And you ocurre. become a territory governed by a king. Y tú te vuelves un territorio gobernado por un rey. You become a kingdom, Te vuelves un reino, a part of the kingdom. Isn't that amazing? parte del reino. ¿Acaso no es asombroso eso? You become the church. Tú te vuelves la iglesia. You don't go to church. Tú no vas a la iglesia. When we gather, it's kingdoms of the Lord and Savior Jesus Christ coming together. Cuando nos reunimos, es como todos los reinos del Señor Jesucristo se reúnen. And that's why he says the kingdom is advancing. Por eso es que él dice, el reino avanza. I want you to turn a few pages to Matthew 9. Yo quiero que vayamos juntos a Mateo 9. This is one of my favorite verses. Y este es uno de mis versículos favoritos. This is the ministry of El Jesus. ministerio de Jesús. This is the ministry I want. Este es el ministerio que yo quiero. It says in verse 35 of chapter 9, En el versículo 35 Jesus went through all the towns and villages, dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, teaching in their synagogues. enseñando en las sinagogas, We could say in their buildings, podríamos decir enseñando en los edificios, proclaiming the good news of the kingdom proclamando el evangelio del reino and healing every disease and sickness. y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Did you catch the phrase? Tú pudiste agarrar la frase. The good news of the kingdom. Dice el evangelio del reino. You'll find throughout the Gospels, but especially in the Gospel of Matthew. Tú lo encuentras en todos los evangelios, pero especialmente en el evangelio según Mateo, When it uses the word kingdom, cuando usa la palabra reino, it combines it with the phrase good news. lo combina con la palabra evangelio o buenas nuevas. He was preaching a good news. Él estaba predicando las buenas nuevas o el evangelio, Another word for that is gospel. que la otra palabra es evangelio. The definition of the word gospel is good news. La definición de la palabra evangelio son buenas nuevas. He was preaching noticias. and teaching the kingdom Él estaba enseñando y 'Cause- predicando el reino, because he carried the kingdom and he released the kingdom. porque él cargaba el reino y él desataba, entregaba el reino. And when people came under that governance, Y cuando las personas venían debajo de ese gobierno, they were healed. eran sanados. It had power Tenía poder over whatever had been causing the pain, the sickness, the whatever. sobre todo lo que estaba causando el dolor o la enfermedad. Jesus came with a more dominant kingdom Jesús llegó con un reino más dominante, because he's not just a king. porque él no es solamente un rey. He's the king above all kings. Él es el rey sobre todos los reyes. I said this last week. He's not just a Lord. Yo te dije en la semana pasada, él no solamente es Señor, He's the Lord of lords. él es el Señor de señores. So you have to give your life to something. Así que tú tienes que entregar tu vida para algo. Everybody does. Todo el mundo lo hace, But you might as well give it to the top guy. pero es mejor que tú se lo des al que está por encima de todo. You might as well give it to the superior king. Si le vas a dar tu vida a alguien, dásela al que es superior. You're going to be a part of a kingdom. Tú vas a ser parte de un reino, Something's got to govern your heart. algo tiene que gobernar tu corazón. So why not the most dominant kingdom? Así que, ¿por qué no se lo das al reino más dominante? The most powerful El kingdom reino más poderoso, ruled under King Jesus. que es el gobernado por el Rey Jesús. This is the good news of the kingdom. Estas son las buenas nuevas del reino. Do you know that Jesus didn't make up the word gospel? Y tú sabes que Jesús
Él no inventó la palabra evangelio. He borrowed it from his culture. Él ¿cómo es? La tomó prestada de su cultura. You say, what was his culture? Tú dices, ¿cuál es su cultura? He was a Jewish man Él era un hombre judío in the nation of Israel, en la nación de Israel but governed by Rome. que era gobernado por Roma. And the Romans Los romanos were in Italy, vivían en Italia, not in Israel. no en Israel. It's a little ways away, Es un poquito lejos, especially when there's no airplanes. especialmente cuando no hay aviones. So what would happen? Así que, ¿qué sucedía? The kingdom of Rome El reino de Roma would send out armies enviaba ejércitos to advance the kingdom of Rome. para avanzar el reino de Roma. They would fight, Ellos peleaban, they would win, ganaban, and they'd say, this is now our y decían, territory. ahora este es nuestro territorio. Maybe this used to be this country, Puede que esto solía ser otro país, but now we claim it for Rome pero ahora lo declaramos que es de Roma, because we took it. porque lo tomamos. You didn't give it to us. Nadie nunca nos los dio. So how would Rome, so far away from the war, know who won? ¿Y cómo Roma, tan lejos de ese campo de batalla, sabía quién ganaba la batalla? WhatsApp? ¿WhatsApp? No. No. Email? ¿Correo electrónico? No. No. A messenger, Enviaban un mensajero, an evangelist un evangelista, who would carry the message quien llevaba el mensaje from the battlefield del campo de batalla to the palace al palacio to proclaim the gospel of the kingdom, para proclamar el evangelio del reino, the good news of the kingdom, las buenas nuevas del reino, proclaiming the kingdom has now advanced. proclamando que el reino ha avanzado. When Jesus ministered, Cuando Jesús ministraba, he proclaimed there's a new king. él proclamó, hay un nuevo rey, There's a kingdom that you can now be a part of. hay un reino del cual tú puedes formar parte ahora. But he doesn't take it by force. Pero él no lo toma a la fuerza. He does from the devil. Igual, He does from the devil. él lo hace del diablo. Remember Luke 4, the devil showed him the kingdoms and the temptation. ¿Te acuerdas? En Lucas 4 el diablo le muestra a él los reinos de la tierra y lo tienta. That was the temptation for Jesus to get the kingdoms without having to go through the cross. Esa era la tentación, que Jesús obtuviera el reino, los reinos, sin pasar por el sufrimiento de la cruz. But Jesus said no to the devil and yes to his Father. Pero Jesús le dijo no al diablo y sí a su padre. So he got the kingdoms back. Así que él recuperó el reino. And he didn't ask permission. Y él no le pidió permiso al diablo. But to be part of the kingdom, Pero para ser parte del reino, those created in the image of God, aquellos creados a la imagen de Dios, he doesn't take it by force. él no los toma. It's A a la voluntary sign up. Voluntary. Es una inscripción voluntaria. You say, yes, you are Lord. Tú dices, sí, tú eres Señor. I now give my heart, my entire life over to the King. Ahora yo entrego mi corazón, mi vida entera a el Rey. I become a territory governed by the King of Kings. Y ahora yo me vuelvo un territorio gobernado por el Rey de Reyes. We're talking about cultivating culture. Y estamos hablando acerca de cultivar una cultura. There's a culture within churches. Y hay culturas en las iglesias. Behold has a culture. La iglesia Behold tiene una cultura. Some of it doesn't matter. Hay cosas que no importan. I don't mean that it's not important, even though that's what he said. But, Y yo no me refiero a que es algo que no es tan importante. right? It just is neutral. Pero es neutral. You know, do you like vanilla ice cream or chocolate ice cream? ¿Te gusta el helado de vainilla o te gusta el helado de chocolate? It's not good or evil. No es como bien o mal, It's just I like this instead of this. sino que me gusta esto a preferencia de esto. But there are things within culture Pero hay cosas dentro de la cultura and within churches y dentro de la iglesia, that I'll use the word can be toxic y voy a usar la palabra, puede ser tóxico or can be healthy. o puede ser saludable. Can I say the culture of Jesus is healthy? Yo puedo decirte que la cultura de Jesús es saludable, But in all the churches I've ever visited,
Pero en todas las iglesias que yo he visitado, they have a mixture. tiene una mezcla. I have yet to attend a church that is 100% healthy. Yo todavía estoy por ir a una iglesia que sea 100% saludable. But praise God, I've never attended a church that was 100% toxic. Pero gracias a Dios que yo nunca he ido a una iglesia que es 100% tóxica. So I'll take the mixture over just all toxic. Así que yo prefiero una iglesia mezclada con una iglesia full tóxica. But I'll be honest with you. Pero voy a ser honesto contigo. My life is a mixture. Mi vida es una mezcla. I'm saying Pastor Tim's life is a mixture. Yo estoy diciendo, la vida del Pastor Tim está mezclada, es una mezcla. I'll give you my best on a Sunday, Yo te voy a dar lo mejor que yo pueda en un domingo, but I can't promise you that at 7 days, 24 hours, I am constantly healthy in my expression in life. pero yo no te puedo prometer que en los 7 días, 24 horas al día, yo voy a poder expresarme en mi vida 100% correcto. I don't want to disappoint anyone this morning, Y yo no quiero decepcionar a nadie esta mañana. but there are times that I have grumbled and complained. Pero hay veces que yo me he molestado y me he quejado. There are times I've been arrogant. Hay veces que yo he sido arrogante. There are times I've had toxicity. Y hay veces que yo he tenido toxicidad. But that's why I'm so grateful for the good news of the gospel. Pero por eso es que yo estoy tan agradecido por las buenas The- noticias del Evangelio. The volunteer program goes like this. Y ese programa de voluntariado se ve así. Many are called, Muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos son escogidos. The difference between called and chosen La diferencia entre el llamado y aquel que es escogido is the choice of the called. es, ¿say that again? The choice of the call. The Es la choice elección of the called. de los que fueron llamados. Jesus chose you, Jesús te escogió a ti, but for you to move from called to chosen, pero para que tú seas o te muevas de llamado a You- escogido, you have to choose him. tú lo tienes que escoger a él. And to do it, I have good news for you. Y para hacerlo yo tengo buenas noticias para ti. You have to die. Tienes que morir. That's the gospel. Ese es el evangelio. It only costs you your life, Solamente te va a costar tu vida. but can I tell you your future? Pero te puedo decir tu futuro. You're dead anyway. Tú igual estás muerto. You have no future outside of Tú Christ. no tenías futuro fuera de Cristo. You want to avoid your future without Christ. Tú quieres evitar un futuro sin Because Cristo. my Bible says Porque mi Biblia me dice that him who tries to hold his life que aquel que se aferra a su vida will lose it. la perderá. But if you give your life to Christ, Pero aquel que le entrega su vida a Cristo it's the only way to keep it. es la única forma como la puede salvar. Because he is the way, the truth, and the life. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. No one gets to the Father except for through Christ. Nadie llega al Padre sino a través de Cristo. And some people say, well, that's arrogant. Y mucha gente dice, wow, eso es muy arrogante. That's just too narrow. Eso es un camino muy angosto. I say, but is it true? Y le digo, pero es verdad. If I'm drowning Si yo me estoy ahogando and there's only one lifeguard, y solamente hay un salvavidas. if I'm trapped in a house on fire Si yo estoy en una casa que se está incendiando, and there's only one fireman, solamente hay un bombero. I'm not going to say, I don't want you. Yo no voy a decirle, yo no te quiero a ti. Don't be so arrogant to think you can come and save me. No seas tan arrogante de decir que solo tú me puedes salvar. I don't like my narrow choices. No me gusta que mis elecciones sean, I'm going to choose something sean else. tan poquitas. Yo voy a escoger a alguien más. No, my friends. No, mi amigo. When it comes to eternal life and death, Cuando estamos hablando acerca de la vida eterna y la muerte eterna, one lifeguard, one fireman. solamente hay un salvavidas, solamente hay un bombero. You can either receive the salvation or reject it. Puedes o recibir la salvación o negarla, rechazarla. But nobody else is coming. Pero nadie más viene. He's the only one who died for your sins. Porque Él es el único que murió por tus pecados. Because he's the only one who could.
porque es el único que podía. So what culture do we have Así que, ¿qué cultura ahora nosotros as a tenemos church? como iglesia? What culture do we have as individuals? ¿Qué cultura tenemos como individuos? I'm really asking what's in your soil. Y lo que yo estoy preguntando es, ¿qué está o de qué está hecho tu suelo? Is your soil full of nutrients? ¿El suelo está lleno de nutrientes? Because this goes on to say you need to produce fruit. Porque esto llega y dice, tú tienes que producir fruto. That's what we'll look at in my last talk with you. Como yo hablé la última vez que estuvimos acá. But it has to do with your heart. Pero tiene que ver con tu corazón. So does it grow weeds? Así que eso crece, Does it grow fruit? maleza, fruit, Fruit? o crece frutas, Or does it grow both? o crece ambos. And are we in a process Y está en un proceso of shifting the culture de transformar la cultura so we see more healthy para que veamos más cosas saludables and less toxic? y menos cosas tóxicas? I told you I have mixture, Yo te dije que yo tengo mezcla, but I believe this is a true statement. pero yo creo que esto es una declaración certera, I have less than I did 5 years ago. que yo tengo menos mezcla de lo que tenía hace 5 años I have less than I did 20 years y ago. menos de lo que tenía hace 20 años. I believe Christ is being formed in me Yo creo que Cristo está siendo formado en mí as I continue to surrender to the King of Kings. mientras yo continúo rindiéndome al Rey de Reyes. And I stop taking control of my life Yo paro de tomar control de mi vida and doing things my way. y de hacer las cosas a mi manera. When we are growing in health, Cuando nosotros estamos creciendo en salud, we're growing in Christ likeness. estamos creciendo en nuestra semejanza a Cristo. And then our church culture shifts. Y ahí nuestra cultura de iglesia cambia. Less toxic, Menos tóxico, more healthy, más saludable, which leads to more healing. que lidera o que guía a más sanidad. This gets me emotional Y esto me pone emocional because there's people in this community that need healing. porque hay personas en esta comunidad que There's- necesitan sanidad. There are people that are in brokenness Porque hay personas que están quebrantadas and they need to come to a place to find healing y in Christ. necesitan venir a un lugar donde puedan encontrar sanidad en Cristo. Can I say that this church has been a place of healing? Y yo puedo decir que esta iglesia ha sido un lugar de sanidad, But it can become more healthy pero puede volverse más saludable and bring us to greater y healing puede llevarnos a una sanidad más grande and bring more people to healing. y traernos o traer más personas a que ellos puedan ser sanados. I'm going to leave. I was going to go through a little list, Yo iba a hacer una lista, but I'll do it another time. pero lo voy a hacer en otro tiempo. But it's about, there's different things that you often see in churches Pero hay distintas cosas que usualmente vemos en la iglesia, that they seem to be, they're proclaimed as Christian, que lo proclaman o dicen que es cristiano, but they're toxic. pero son tóxicos. And so I could preach on this for hours. I won't. Y yo, si quiere, yo puedo predicar horas acerca de esto. But just to say one and then go into my ending. Pero solamente voy a mencionar una y después voy a concluir. You often find a toxic leadership Tú usualmente encuentras un liderazgo tóxico is when a leadership is controlling. cuando un líder es controlador o un liderazgo es controlador. They put the mission Ellos ponen la misión above the people por encima because de they las don't personas, realize the mission is the people. porque no se dan cuenta que la misión son las personas. So they justify hurting their people Así que ellos justifican lastimar a las personas to try to fulfill the mission. para intentar cumplir la misión. But that's not Christ-like. Pero eso no es
Cristo. It's manipulation. Eso es manipulación. I could stand up here, Yo puedo pararme aquí delante de ustedes, present myself very godly, presentarme muy piadoso back up what I say with scriptures y hacer referencia a todo lo que yo les digo con la escritura to try to get you to respond. para tratar de que ustedes respondan. But if I'm using shame, Pero si yo estoy usando vergüenza, fear, dolor, judgment, juicio, then what I'm doing is inviting you into a religious prison. lo que yo estoy haciendo en ese caso es invitarte o traerte a una prisión religiosa, Where you might act the way I'm telling you to act, donde tú vas a actuar de la forma que yo quiero que tú actúes, but your heart isn't free. pero tu corazón no está libre. The gospel of the kingdom El evangelio del reino is rooted in freedom. está arraigado en libertad. So if, as a Christian, Así que como cristiano, you're feeling condemned, tú te sientes condenado, you're feeling heavy, te sientes pesado, you're feeling shame, te sientes you're avergonzado feeling like you're just not doing enough, you're never measuring up to the standard, y sientes que sin importar cuánto tú hagas, nunca puedes llegar a ese estándar. you're in a toxic culture. Déjame decirte, si eso pasa, estás en una cultura tóxica. The good news of the kingdom has to do with, hey, you're free now. Las buenas nuevas del reino te dicen, oye, You're- ahora eres libre. You're free from sin. Eres libre del pecado. Does that mean you'll never sin? Significa que nunca vas a pecar. Come to the foundations of the faith. Ven a la clase de fundamento de la fe para We que teach averigües. on sin. Y vamos a hablar acerca de qué es el pecado. You're free from sin, not to sin. Tú eres libre del pecado. When- No eres libre para pecar. Sin binds you, El pecado te atrapa. puts you in prison. El pecado te aprisiona. And Jesus says, let me take that for you. Y Jesús dice, déjame llevarme eso. So you can just live in my righteousness Para que ahora tú puedas vivir en mi justicia. and not be enslaved to the habits of a sinner. Y no ser prisionero de los hábitos de un pecador. But when pastors preach out of shame and judgment, Pero cuando los pastores predican un mensaje de vergüenza y de juicio, it's manipulation es manipulación, because they're not the Holy Spirit. porque ellos no son el Espíritu Santo. We're to align with the Holy Spirit. Nosotros nos tenemos que alinear con el Espíritu Santo. In the work and in the life of God's people. ¿En the what? In the work of the life of God's people. En la obra para la vida del pueblo de Dios. So we encourage your relationship with Christ. Así que nosotros alentamos, promovemos una relación personal con Cristo. The conviction and repentance of the Spirit. La convicción, el arrepentimiento que proviene del Espíritu, The renewal of the mind. la renovación de la mente And the transformation of the heart. y la transformación del corazón So we live more like Christ. para que podamos vivir más como Cristo, Less toxic, more healthy. menos tóxicos y más saludables. So when people come into our environment, Para que cuando las personas vengan a nuestro ambiente they find healing, not more pain. puedan recibir y encontrar sanidad, no más dolor. That's the ministry of Jesus. Ese es el ministerio de Jesús. And you're not to look to the man on the Y stage tú no tienes que mirar al hombre en el escenario to be the one ordained by God to release the gospel to the people. que solo Él es el único que ha sido encomendado por Dios para llevar este mensaje a todas las personas. And I'll tell you why. Y te voy a decir por qué. I end with this. Termino con esto. It has to do with another word that Jesus used, Esto va conjunto con otra palabra que Jesús usó, that he didn't make up, he borrowed from the culture. que
nuevamente, él no creó, pero él la tomó prestada de la cultura en ese tiempo. And that's the word apostle. Y es la palabra apóstol. Have you heard that word? ¿Has escuchado esa palabra apóstol? Apostle? Apóstol. Alex has, so I'm going to teach it to Alex, and you guys just wait a Alex moment. está escuchando, entonces yo le voy a enseñar esta parte a Alex solamente. Jesus' disciples changed from disciples to apostles. Los discípulos de Jesús cambiaron de discípulos a apóstoles. And now we see men going around saying, I'm now an apostle. Y tú ves muchas veces hoy en día hombres que pasan por ahí diciendo yo soy el apóstol. It's not the point of today, but biblically I challenge a lot of that. Y no es el punto de lo que estamos hablando hoy, pero bíblicamente yo reto esa ideología. We're all to be apostolic. Porque todos nosotros estamos llamados a ser apostólicos. It has to do with shifting the culture. Y eso tiene que ver con cambiar la cultura. Remember Rome? ¿Te recuerdas a Roma? Remember the army? ¿Te recuerdas el ejército? When Rome would defeat a new area, Cuando Roma vencía a un nuevo área, they discovered they had a problem. ellos se daban cuenta que tenían un problema. They said, even though we now govern this territory, Era, aunque nosotros ahora gobernamos este territorio, they don't act like us. ellos no actúan como nosotros. They don't think like us. Ellos no piensan como nosotros. And we are the best. Y nosotros somos los mejores. They borrowed it from the Greeks. Y eso es algo que ellos agarraron de los griegos. You know Alexander the Great. That's what he did too. Ustedes conocen a Alejandro Magno, él dijo eso. It was called Hellenizing. Se llamaba helenismo. Helenizar. It had to do with shifting the culture Y significa o tiene que ver con cambiar una cultura. to believe, Para creer, to think, para pensar, and to act para actuar like Rome. como Roma. So they would send out a convoy of ships to the new Así que territory. ellos enviaban un convoy de barcos al nuevo territorio. And the general in charge of the mission Y el general que estaba en mando was called an apostle. se le llamaba un apóstol. His job Su trabajo was to infiltrate the culture era infiltrarse en la cultura with his team con su equipo to get them thinking, believing, and acting like Romans. para que pudieran hacer que las personas pensaran, creyeran y actuaran como Roma. Have you connected the dots? No sé si has conectado los puntos. When Jesus now has apostles, Cuando Jesús ahora tiene apóstoles, it has to do with shifting culture tiene que ver con cambiar la cultura from the culture of the world to the culture of King de la Jesus, cultura del mundo a la cultura del Rey Jesús, which exposes toxic, que expone lo que es tóxico, the steal, kill, and destroy toxicity of the kingdom of the la devil. toxicidad del reino del diablo que dice que es matar, robar y destruir, And it brings to a lifestyle of health, y cambia y te lleva a un estilo de vida de salud. life and life to the full. Vida y vida en abundancia. Last story, La última historia. because it's for all of you, not for Pastor Y es Tim, para todos Pastor nosotros, Nick. no solo Pastor Tim o Pastor Nick, It's a lifestyle of following Jesus. sino una vida de seguir a Jesús. We're just welcoming you into it. Que lo estamos invitando a que ustedes vengan y sean parte. A death, Una muerte, a resurrection una resurrección to be like Christ, para ser como Cristo. and a lifestyle of learning how to walk it out. Y un estilo de vida para aprender cómo caminar así. So here's the story I end with. Y esta es la historia para terminar. When I was a kid, I had a pool. Cuando yo era niño, yo tenía una piscina. It wasn't in the ground, it was above the ground. Y no estaba en el piso, estaba por encima del piso. I went to camp, and my dad said, when you come back at the end of the week, you'll have a pool. Y yo fui a campamento y mi papá me dice, cuando regreses del campamento vas a tener una piscina. And 4 years later, I had a pool. Y 4 años después yo tenía esa piscina.
He bought an old used one. It was full of holes and took a long time. Él compró una piscina usada, tenía un poco de huecos y nos tomó mucho tiempo arreglarla. So, when I was about 15, I had a pool. Por entonces, cuando tenía 15 años, tenía una piscina. And in Canada, it's cold as much as it's rainy in Panama. Y en Canadá hace frío tan frecuentemente como en Panamá llueve. Replace the rain with cold and welcome to Canada. Tú reemplazas la lluvia con frío y ese es Canadá. So we have a few sunny days. Así que teníamos solamente algunos días soleados. And so that's when you wanted to be at the Y pool. allí era cuando tú querías estar en la piscina. But not just me, all of my friends. Pero no solo yo, sino todos mis amigos. So they'd come over and we'd be in the pool. Así que ellos venían y estábamos en la piscina. And we'd play games and do things to entertain ourselves. Jugábamos juegos y hacíamos cosas para entretenernos. But we had this one game I'd always start. Pero teníamos este juego con el cual siempre empezábamos. I would start walking around the edge of the pool. Yo empezaba caminando por el borde de la piscina. It was oval, Y era una piscina ovalada. 15 feet wide by 22 feet long. Era 15 pies por 20 pies. Bigger than I'm walking right now. Más largo de lo que yo estoy caminando aquí. But I'd start to walk like this. Yo caminé así. And as I did, my friends knew what I was doing. Y cuando mis amigos me vieron, ya ellos ya sabían lo que yo estaba So haciendo. they joined behind me. Así que ellos empezaron a seguirme. And as we did this for enough people for long enough, Y cuando hicimos esto con suficientes personas en suficiente tiempo, the current would start to go with us. había una corriente que comenzaba a seguirnos. And it would get stronger and stronger Y se volvía tan fuerte, to the point that we could grab our floaties hasta el punto que agarramos nuestro flotador and just relax and float. y que simplemente era flotábamos y nos llevaba la corriente. And we'd move with the current. Y nos movíamos con la corriente. And it was fun. Y era divertido. A little pool, but kind of a lazy river, as they call Era it. una pequeña piscina, pero era como un río ahí tranquilo. But once I had my fun, Pero después de que yo me divertí, I would stop and I would change the game. yo me paraba y cambiaba el juego. And I would turn Y yo me daba la vuelta against the current. en contra de la corriente. And I'd start walking in the opposite Y direction. yo comenzaba a caminar en la dirección opuesta. But it was difficult. Pero ahora era difícil. But it was part of the fun. Pero era parte del juego. Because I'd have to push and try hard Porque against this current. tenía que yo empujar y ser bien duro para ir en contra de la corriente. And then my friends would see me. Y después mis amigos me veían. And so they'd stop Y ellos paraban, and they would turn se daban la vuelta. and they'd start going against the current Y as ahora well. ellos comenzaban a ir en contra de la corriente conmigo. And every single time Y cada vez there was a turning point había un punto de cambio. where there was a shift, Cuando había un cambio. where the current would change Cuando la corriente cambiaba. and what was once difficult, Y lo que era difícil antes, thing we had to push against, aquello que nosotros teníamos que empujar, would become easy, ahora se volvía fácil. where we could grab our floaties Que podíamos agarrar el flotador and just float y solo in flotar that opposite direction. en esa dirección opuesta. Do you know what I'm saying? ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? That's the apostolic Ese ministry. es el ministerio apostólico. We need you Te necesitamos a ti, to get in the pool, a que te metas en la piscina, but we recognize pero reconocemos the current is against the healthy kingdom of Jesus. que la corriente está en contra del reino saludable de Jesús. Unfortunately, even in the church. Y desafortunadamente, incluso en la iglesia. I don't say that out of condemnation. Y yo no lo digo por condenación. I already told you I'm part of this thing. Ya te dije, yo soy parte de eso. I am the church. Yo soy la iglesia. I can't point to the church down the street Yo no puedo apuntarle el dedo a la iglesia del otro lado de la calle. because the Holy Spirit's dealing with the mixture of my Porque el heart. Espíritu Santo está lidiando con la mezcla en mi corazón. And I say, yes, Lord, Yo digo, sí, Señor. your will, not mine. Tu voluntad, no la mía. And as I do it, Mientras yo lo hago, culture tries to pull me la cultura trata de jalarme in the opposite direction. en la dirección opuesta. Think like me. ¿Mm? Think like me.
piensa como yo, believe like me, cree como yo, act like me. actúa como yo. And I'm saying, no, Y digo, no, I'm part of a different yo soy kingdom. parte de otro reino. I'm not a citizen of the earth. Yo no soy un ciudadano de la tierra. I'm a citizen of heaven. Yo soy un ciudadano del cielo. I live in a different Yo culture. vivo en una cultura distinta. I'm no longer seduced by the way of the world. Ya yo no soy seducido por la corriente del mundo, I've taken a stand sino que yo me he parado and I've turned in the opposite y yo me he direction dado vuelta a la otra dirección, towards Christ. hacia Cristo. And no matter how tough, Y sin importar lo duro, I move. I yo move me muevo forward. en esa dirección. And if I slip Y si yo me, and I go si backwards, yo me It- caigo y me retrocedo un poco, doesn't change where Jesus is. no cambia donde Jesús está. Doesn't change who Jesus Y no is. cambia quién es Jesús. So I take his righteousness, his Tomo grace, su justicia y su gracia and I keep moving y towards yo him. continúo moviéndome en esa dirección. And as we do, Y mientras lo hacemos, a shift will happen. comienza a haber un cambio. And you'll find health instead of Y toxic. vas a encontrar salud en vez de toxicidad. You'll find it easier flow Vas a encontrar un flow, un flujo más fácil as we advance the kingdom of the gospel in El Valle. mientras avanzamos el reino del evangelio aquí en el valle, That releases healing que trae sanidad to the people who need it a las personas que lo necesitan, because they're in brokenness, porque están en dolor, because they're in bondage. están esclavizados. That's the gospel. Ese es el evangelio. And we cultivate Y that nosotros culture. cultivamos esa cultura. I ask you to stand up. Te voy a pedir que te pongas de pie. I see a lot of familiar faces, Yo veo muchas caras familiares, but I want to say if you have never in your life pero yo voy a preguntarte que si tú nunca en tu vida made the decision has tomado la decisión to say, I am no longer the king of my own life de decir, yo no soy ya el rey de mi propia vida, because I've submitted to King Jesus, porque me he sometido al rey Jesús, I'm not going to ask you to raise your hand. no te voy a pedir que levantes tu mano, I'm not going to ask you to come no forward. te voy a pedir que vengas adelante. There's nothing wrong with those things, No hay nada malo con eso, but I am going to ask you to be bold. pero yo te voy a pedir que seas osado. When the service is over, Cuando el servicio acabe, I want you to come and speak with me. yo quiero que vengas y hables conmigo. And there's a reason for that, Y hay una razón para eso. because I want to talk with you. Es porque yo quiero hablar contigo. And we're going to talk more. Vamos a hablar más. So that's understood Así que con ese entendimiento, that if you have never said, Jesus, you are actually in charge of my life. tú nunca has dicho, Jesús, tú realmente estás a cargo de mi vida. I live for you and not for myself or anyone else. Yo vivo para ti y para nadie más. And today you say, I want to make the decision. Please come talk to me out. Tú dices, hoy, sabes, yo quiero tomar una decisión, quiero que vengas a hablar conmigo después. And if you've done that, and most of you have, Y si tú lo has hecho y la mayoría de ustedes lo han hecho, amazing. asombroso. We're all part of the same kingdom. Somos todos parte del mismo reino. But I invite you Pero te invito into the pool a la piscina to keep moving towards Christ. para mantener moviéndonos nosotros hacia Cristo. And as we do it as a community, Y cuando lo hacemos como una comunidad, it gets easier. se vuelve más fácil. The waters aren't as forceful against us. La corriente ya no es tan fuerte en nuestra contra. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ustedes? Lord, I thank you for Behold Church. Padre, te doy gracias por la iglesia Behold. I thank you that it was a church that was in your heart, Gracias que es una iglesia que estaba en tu corazón, in your design. en tu diseño. It's a church that loves you, Es una iglesia que te ama, that knows que you, te conoce, that wants your heart que quiere tu corazón, and wants your life. que quiere tu vida. So right now, Holy Spirit, Así que ahora, Espíritu Santo, would you expose any toxicity of our heart expone cualquier toxicidad de nuestro corazón. as individuals
como individuos, and as a church community. como una comunidad de iglesia. Anything that goes against the way of Christ, Todo lo que vaya en contra del camino de Cristo, expose it so we expónelo can repent, para que nos podamos arrepentir, so it can be removed, para que pueda ser removido and so we can learn the way of y Jesus podamos acá aprender el camino de Jesús in a culture of healing. en una cultura de sanidad. I thank you for this town. Te doy gracias por este pueblo. Lord Jesus, let your ministry reach every home, Señor Jesús, permite que tu ministerio llegue, alcance cada hogar, to the lost, to the hurting, to the broken. a los perdidos, los que están quebrantados y que They están would dolidos. that they would receive your gospel of Que freedom, reciban tu evangelio de la libertad, your gospel of love, el evangelio del amor, your gospel of el truth. evangelio de la verdad. King Jesus, Rey Jesús, we say, here I am, te send me. decimos aquí estoy yo, envíame a mí. Do in me what you need to do, Haz en mí lo que tienes que hacer so you can do through me what you want to do. para que puedas hacer a través de mí lo que tienes que hacer tú. We submit to your leadership. Nos sometemos a tu liderazgo. Amen. Amén. Amen. Gracias, church.